En un giro inesperado, un juez español decidió que el paparazzi Jordi Martín cumpla 1 año de prisión y una multa de 13.000 euros por la demanda de acoso que la novia de Piqué interpuso en su contra. El paparazzi asegura que todo se debe al enorme poder que tiene Piqué en la ciudad de Barcelona y por eso apeló y mudarán el caso para Madrid, la capital del país. Es que eso, Raúl, exacto. Esto... Un juez que obviamente por el poder que tiene Piqué en Barcelona quiere que lo metan preso y ordenó que lo metieran preso por 1 año. Ok, vamos a empezar como fue. El veredicto ya estaba dado. Sí, y el Jordi fiscal ya no había pedido más nada. Y ya no habían pedido absolutamente más nada. El juez fue el que decidió ahora de que lo metieran preso por 1 año. Jordi está apelando y esto tiene que cambiar ahora a un tribunal en Madrid, la capital de España, y yo que he hablado con Jordi esta mañana dice que los chances de que él caiga en la cárcel son casi nulos, pero nunca uno sabe. Bueno, Raúl, y tuvieran que demostrar que de verdad, o sea, al final, ¿qué es lo que alega Clara Es muy Chía? difícil que vaya un ¿Qué es lo que alega ella? Que ha tenido problemas mentales, emocionales, que ella está aquí. Eso le pasa a todos los artistas en España y nunca por tirar fotos le han metido preso a una persona. La única que han metido preso fue un fotógrafo en los Estados Unidos por haberle puesto para oír las llamadas telefónicas de una de las novias de el actual rey de España hace muchos años atrás. Ok, pero eso es ilegal. En Nueva York. Okay, ilegal en este país, por eso fue que cayó preso. Claro que por supuesto, pero en España, que él saque fotos y que se mantenga al... Pero por tirar fotos, seguirlo o tratar de hacer el video, no. Y en lugares públicos. Y en lugares públicos. Exactamente. O sea, no es que Jordi se ha colado ni en la casa de él, ni en un apartamento, ni algo. Exactamente. Nada que ver. Exactamente. Así que creemos que esto va a ser pasajero y saldrá bien de todo esto. Eduardo Yáñez en solamente unos minutos va a estar en vivo, en directo con nosotros para aclararnos todo lo que pasó cuando le quitó el teléfono, rompió el micrófono de una reportera allá en México, ¿no? En México, Raúl. Queremos saber si conocía a la reportera, si ya se ha disculpado, si han hablado. Y obviamente quería fama. Y acuéstate a dormir. Ya sabemos que él tenía fama de esto y la gente supo. No, Lili, tuvo un serio problema anteriormente cuando le dio una cachetada a un reportero de nuestro programa hace unos años atrás. Eduardo, bienvenido al programa. Hola Eduardo, ¿cómo estás? Gracias por estar con nosotros en el día de hoy. Sabemos que estás en medio de una semitormenta. Yo lo sé, hace mucho tiempo que no hablamos. Yo no creo. Eduardo, que haya creado yo una fama así. Claro, Rolly, pero la pregunta de él es ¿qué hizo? Que los titulares de todos los medios de comunicación dicen Eduardo Yáñez agrede a reportera. Yo no agredí a nadie. Hay muchas tomas de diferentes ángulos donde me están entrevistando y yo no me veo agrediendo a nadie. Al contrario, estoy sonriendo y estoy amablemente atendiendo a las preguntas que se me hicieron. Agredir no solamente es pegarle a una persona, le quitaste el micrófono con el teléfono que ella tenía, rompiste el micrófono y te llevaste el teléfono. Ajá, pero tú ya viste cómo me cayó a mí ese teléfono. Me estaban picando por la espalda. En eso... Con ese teléfono. En eso vamos en la próxima parte. En eso vamos en la próxima parte, pero dime, Eduardo. No, yo lo sé, Eduardo, pero espérate, Eduardo. Pero entonces... Lo entiendo perfectamente, no pero... Yo no estoy tratando de hacerte culpable, Eduardo, pero tú tienes que entender que es así, gordo, porque que cuando desde la entrada, luego te transportaste años atrás y todo el rollo, en lugar de ver qué fue lo que sucedió aquí. ¿Qué es a lo que venimos, Eduardo? Cuando me comuniqué contigo esta mañana, dime. Lo primero que te pregunté es que quería que estuvieras bien. Lo segundo es, ¿qué pasó? Porque claro, estas noticias ya cuando se salen fuera de control, cada persona tiene una perspectiva diferente. Danos tú la perspectiva de qué pasó exactamente y por qué tú terminas quitándole el teléfono a la reportera. Pero no puedes adelantar, gordo, que yo le arrebaté nada a nadie hasta antes ver lo que pasó. Lo que pasó, como te estoy describiendo, es que estábamos haciendo una entrevista y después de que yo contesté nos corrigieron del lugar
porque estábamos en el lugar equivocado, ahí no debía haber sido la entrevista. Entonces, cuando me llevaron hacia la alfombra roja, que es donde debía ser la entrevista, se armó la empujadera y se armó el merequetengue, se armó todo el rollo. Yo sentí que alguien me picaba por atrás. Cuando yo me giré, agarré el teléfono. Hay una toma donde se ve que me pega en la cara el teléfono. Si tú le quitas el teléfono y te lo llevas contigo, es que le quitaste el teléfono, ¿sí o no? Sí, gordo, yo le quité el teléfono, pero hubiera sido ella, hubiera sido quien fuera. Yo lo que sentí es que me estaban picoteando por atrás. No es que yo fui a la persona a quitarle su teléfono, ¿me explico? Eso para mí es quitarle su teléfono a alguien. Lo ir hacia esa persona y quitarle su teléfono. Eso es quitarle su teléfono. Yo acá me están golpeando con el teléfono, ve, y yo lo agarré. No se lo quité, lo agarré. Pero vamos por parte, Eduardo. ¿Tú no crees que con lo que había pasado en una alfombra anteriormente es para que tú hubieras dicho, oye, ¿cómo me haces esto? Pero no quitarle el teléfono y tener un poco más de calma. Bueno, un momento, él tuvo calma, Raúl. Espérate, si en algo tengo que explicar es que yo lo vi con calma. Yo estaba muy calmado, gordo. Yo lo único que hice fue seguir avanzando porque ya me estaban llevando hacia adentro al inicio del evento. Entonces la prensa es muy agresiva muchas veces y se le tira encima. Pero Eduardo, exacto, yo lo que estoy diciendo es que hubiera sido, si tú me dejas hablar a mí, gordo, yo te dejo hablar a ti, tú me dejas hablar a mí. Yo no me estoy quejando. A ver, habla. Ok, pero yo lo que te quiero decir, no te lo estoy diciendo en buena manera y estoy tratando de hablar contigo. Sí, yo también contigo, hablar un poquito en más buena alto, manera, pero tú estás muy agresivo. Yo estoy muy agresivo haciéndote la pregunta. Entonces, si tú quieres, yo no te pregunto nada, Eduardo. Como tú quieras. No perdamos el tiempo tuya en esta hora. Yo quiero que el público entienda. Lalo, primero quiero saber qué fue lo que se rompió. El bastón del teléfono. El bastón del teléfono, o sea, el palito, el selfie stick. Ok, Raúl, continúa, por favor. ¿Qué querías preguntarle tú? Yo lo que te quiero decir es que con el problema que tuviste anteriormente, cuando hace tiempo atrás le diste una cachetada al reportero, ¿tú no crees que en ese momento tú debiste haber dicho, oye, me pegaste con el teléfono y tú quedas mejor si no le quitas el teléfono y la regañas y no haces nada? Tú no le tienes que contestar las preguntas, Eduardo. Gordo, en ese momento todo pasa a una velocidad impresionante. Y entre el empujadero y el jaladero, así sucedió. Así sucedió. No es algo que yo planeé, que nadie planeó. Es más, te aseguro que ella misma tampoco pensó que iba a pasar. Cuando tú le quitas el teléfono, Lalo, ¿qué pasa? Ella se queja, tú caminas 2 metros y se lo entregas a tu secretario, ella recibe el teléfono, ella perdió el teléfono. Me dijo, dame mi teléfono, la historia completa para entender todo. Me fui hacia adentro, ya que me sentaron y ya que tomé el lugar donde tenía que estar, le mandé el teléfono de regreso. Ya no lo quiso recibir. Se lo volví a mandar con una segunda persona y tampoco lo quiso recibir. Y me amenazó, te voy a demandar. Eso lo hizo desde el momento que yo agarré el teléfono, me dijo, te voy a demandar. Dije, ok, demándame. Bueno, Eduardo, no creo que te pueda demandar, por lo que pasó, claro. Porque verdaderamente en el video se ve que el teléfono ella lo empuja para adelante y te toca a ti. Ahora, yo no estoy aquí, Eduardo, para estar en contra tuya, pero por así hacer las preguntas de lo que pasó. Entonces, por eso te estoy haciendo esta pregunta y todo el mundo ha visto lo que pasó. ¿Tú no crees, y te vuelvo a decir, Eduardo, que hubiera sido mejor que si te hacen eso con el teléfono, tú no reaccionas de esa manera, te quedas tranquilo y tú no le tienes que responder las preguntas a nadie si no te gustan? Ok, gordo, ese es un consejo que me estás dando y hubiera sido de esa manera, hubiera sido todo mejor. Pero en ese momento no se dio así. En ese momento todo pasó a una velocidad impresionante. Eduardo, una pregunta. Después de esto que pasó, ¿tú le pides perdón a la reportera que te llevaste el teléfono? ¿Tú estás dispuesto a decirle, oye, perdón, que pasó esto? ¿Pero por qué, gordo, si yo no le hice nada? Entonces, no estoy culpando a ella, no estoy culpando a nadie, pero lo que sí me molesta y lo que estoy defendiendo es que los titulares dicen Eduardo agredió a reportera. Yo no agredí a nadie.
Yo no te dije que tú agrediste a la reportera. Yo te dije que quitarle el teléfono es considerado una agresión. Eso es lo que dice la gente. Yo no te vi agrediendo a la mujer pegándola. Y golpearle la cara también es una agresión, pero ese no es el punto. Yo creo que el punto es entendernos entre periodistas y actores. Una de las preguntas que quería hacerte es, ¿tú la conocías de antes? Porque la gente no sabe si tú te enojaste porque ella te hizo una pregunta específicamente. Lili, ustedes están equivocados al decir que yo me enojé. En ningún momento me enojé. Ella me preguntó, cuando me entrevistó yo le contesté. Eso es verdad. Okay. Tú lo que me estás diciendo, Lili, déjame un momentico aquí. Tú lo que estás diciendo es que tú nunca te enojaste y porque el teléfono te dio a ti en la cara fue que tú reaccionaste de esa manera. Yo lo agarré y me lo llevé. Sí, así fue. Que no debía haberlo hecho. Yo creo que estas cosas... Es verdad. Bueno, tienes razón, por lo menos estás admitiendo esa parte. Y yo nunca te dije que la agrediste a ella. Ahí estamos mejor. Y tú tienes empate. Pero yo no estoy aquí por quedar bien con Eduardo o con nadie. Yo quizás, no sé, si me tiran algo en la cara, no sé cómo voy a reaccionar en ese momento. En esa parte te doy la razón a ti. Yo no estoy diciendo que tú me dijiste, gordo, que yo agredí a alguien. No. Yo estoy diciendo que los titulares de los medios dicen que yo agredí a una reportera. Y eso no sucedió en ningún momento. Y es verdad que con lo que pasó anteriormente, por eso yo decía, quería fama, ahora que te hicieron la primera fama y la segunda fama, la gente va a pensar, Lalo, que efectivamente que había pasado algo peor de lo que pasó. Obviamente yo no sé legalmente quitarle el teléfono a una reportera o a cualquier persona. Yo no sé bajo la ley, lo estábamos hablando ayer, Raúl, cómo la ley va a calificar esto. Porque al final, si te estaba golpeando, eso es un problema. Y si tú le quitaste el teléfono, es otro problema. Eso que no tiene para demanda, pero queda mal, Eduardo, porque él fue, le quitó de una manera u otra, le quitó el teléfono aunque le hubieran dado. Tú eres actor, tú eres conocido. Yo creo que hubiera sido más fácil, Eduardo, tú decir, oye, me diste con el teléfono, seguir caminando, pero como tú dices, es difícil cómo una persona va a reaccionar cuando le pasa eso. No, es que tienes toda la razón, gordo. En eso te doy toda la razón, pero tener esa calma en ese momento con todos los jalones y todos los empujones y que todo sucede en segundos, está un poquito difícil. Eduardo, ya para terminar esta entrevista, ¿hay algo que tú quieres decirle a la reportera? ¿Hay algo que tú quieres decirle antes para terminar ya todo esto? Sí, por supuesto, que siento mucho que estemos envueltos en este relajo, ¿no? Es muy desagradable, me imagino que para ella, para su familia, para mí también lo es. Para el público también lo es, pero también el cómo se le da la noticia al público es lo más importante. O sea, si hubo un perseguidero y un rollero, eso es verdad, pero de que yo agredí a alguien directamente, no agredí a nadie directamente, al contrario, yo fui el agredido por detrás. ¿Vas a tomarte el tiempo, tratar de llamarla y hablar con ella y a lo mejor solucionar esto? No creo que es necesario porque de verdad de llamarla esto, lo otro, no sé, Lili, si esto... Dime, Eduardo, dime. Sí, ¿piensas hablar con ella? ¿Alguien te ha tratado de localizar el nombre de ella? Ojalá y todo lo pudiéramos solucionar entre nosotros dos, pero obviamente que si ella ya fue a levantar una denuncia o a demandarme, pues tengo que ir a presentarme con la ley, ¿no? Ok, Eduardo, por otro lado, te doy las gracias por estar con nosotros en el día de hoy y viéndolo esto aquí, que lo he visto miles de veces. Está mal lo que hiciste para mí por quitar el teléfono, pero también está mal lo que te hizo la reportera, te tiró el teléfono, te dio con el teléfono y no tiene la ley nada que te puede hacer por lo que pasó. Te dieron a ti con el teléfono, tú reaccionaste de esa manera y por eso le quitaste el teléfono y eso yo creo que si tienes un abogado es muy fácil resolverlo. Y en Estados Unidos, Raúl, el que pusiera la demanda fuera él, yo creo, si le dan con un teléfono en la cara. Pero bueno, vamos a ver qué tal te va con todo esto. Gracias, Eduardo. Clarisa, tú hoy tuviste la oportunidad aquí en este estudio de entrevistar al cantante del momento. Así es, mi querido Raúl, tuve la oportunidad de hablar con Peso Pluma, pero no voy a decir más. Vamos a ver. Peso Pluma, bienvenido. Finalmente te tengo aquí de frente. Quería hablar hace tiempo contigo. Muchas gracias, muchas gracias por el espacio y por el tiempo. En tus inicios, ¿tú te imaginabas, cuando ya tú decidiste hacer música, que ibas a hacer este fenómeno?
Porque yo me acuerdo como ahora, cuando, boom, obviamente vienes trabajando de hace mucho tiempo, porque nadie ve eso, pero cuando explotaste, ¿qué dijiste? No, pues obviamente pues mucha felicidad y también pues impresionado, ¿no? de lo que logramos y hasta dónde llegamos. Creo que Peso Pluma es el antes y el después de una nueva era en la música mexicana, y creo que eso es muy bueno porque ya todos están volteándonos a ver, ya todos quieren hacer música mexicana y pues que quede ahí en la tele que Peso Pluma fue el que hizo eso, junto con la ayuda de muchos artistas que también pavimentaron un camino antes de que estuviera uno aquí, y eso, los créditos al César lo que es del César, ¿no? ¿Cómo nace Peso Pluma? Pues creo que es un personaje extrovertido, es un personaje que no le da miedo el mostrarse tal cual como es, es este tipo de superhéroe, ¿no? Dentro de la música, dentro de la industria del regional mexicano, que llegó a cambiar las cosas, ¿no? Que llegó a salvar el género, que hoy en día el género lo miran diferente a causa de ese personaje, y creo que por eso los niños lo abrazan tanto, por eso no importa tanto las edades en el proyecto de Peso Pluma, quién escucha o quién no escucha Peso Pluma. Creo que ya esto es muy diferente y toda la música, ya no hay estatus sociales dentro de lo que son los corridos. Tú comenzaste a tocar guitarra adolescente y te diste cuenta que componías porque escribías al momento, porque rimaba. En ese momento te diste cuenta, voy a hacer dinero con esto. No, fíjate que eso ya fue después, ya cuando empezaron a caer los cheques dije, dije, aquí hay lapicero aquí hay billetito, ¿no? Exacto. A pesar de que no le gusta mucho hablar con la prensa, Peso Pluma no ha perdido sus raíces y todo lo que les rodea le sirve de inspiración. Me inspira a ver a mi gente feliz, me inspira a ver a mi mamá, a mi papá contento. Oh, ¿eres romántico? A veces. Y te nace cocinar. Sí. ¿Qué más te gusta cocinar cuando eres romántico? Pasta. Ok. Y de ahí en más no sé mucho, pero... el feedback bueno, si te hago unas quesadillas, unos tacos, qué rico quesadilla. Un huevito en la mañana, tú ya te la sabes. Mira, no está mal, el feedback muy bien, está todo rico. Es el más importante, si está bueno o no. Pues invito a toda la gente que ve El Gordo y la Flaca a que no se pierdan Éxodo, a que no se pierdan el nuevo tour también. Y nada, pura WP. Chao. Vámonos a México, que sin duda alguna son muchas las críticas que ha recibido Irene Baeva sobre ser aventurera. La gente dice que ella no tiene para moverse como una bailarina del Caribe, de aventurera, pero ella dice que sí lo puede hacer y lo ha demostrado. Bueno, nuestra reportera Elizabeth Curiel, señores, nos cuenta todo lo que están diciendo de la novia de Gabriel Soto. ¿Pasó la prueba o no? Vamos a ver. ¡Trágame tierra! Cuando se habla de aventurera, a todos nos viene a la cabeza el recuerdo de Edith González, Niurka Marcos, Maribel Guardia, Ninel Conde, y ahora la más reciente es la rusa Irina Baeva. ¿Cómo es posible que no miren atrás tantas aventureras buenas, populares? ¿Qué esperan? ¿La caridad de la gente? ¿Qué esperan? Que la gente empatice diciendo, ay, pobrecita, démosle una oportunidad. Sin lugar a dudas, a Niurka no le gusta cómo baila y canta la novia de Gabriel Soto en la nueva versión de Aventurera. ¿Quién es el coreógrafo de esta? A ver, niña, estira los brazos, así. No mires para el piso, acá arriba. Sonríele a la gente, báilale a la gente. ¿Qué hacen dejándola sola en el centro si saben que no baila? ¿Dónde están los bailarines para que la agarren, la boten, la tiren, la pongan, la suban, la bajen? No, no basta la belleza. Las críticas de Niurka seguramente se oyeron allá en República Dominicana, donde está nuestro show. Homenaje a Carmelita Salinas, y Carmelita Salinas despierta y ve eso. Se regresa para atrás del puro coraje, pero no sin antes. ¿Qué
No se puede homenajear a una reina que ha dejado un legado inolvidable con algo tan banal, tan mustio, tan simple. Solo hay que dar un buen espectáculo. Con bailar era suficiente. Por suerte para Irina, no todos están de acuerdo con Niurka. Es muy fácil juzgar desde fuera. Yo creo que Irina ha hecho un gran esfuerzo, está hermosísima, no dudo que baile bien, a lo mejor para el público, pues no sé, podía haber muchísimas opciones, pero si Juan Osorio la escogió, yo confío en Juan. Nosotros consultamos a la maestra de baile más reconocida en México. Por lo poquito que he visto, se me hace que está fellita, sí. Se me hace que está fellita porque sí hay una gran producción, mucho dinero, mucho guapérrimo. Y pues Irina está muy bonita, pero no baila. Perdón, pero no baila. Y es que ser una vedette caribeña no le cae muy bien a la linda rusa. No hay ese sabor, no hay ese... Es eso como... esa pasión que debes de sentir cuando tú estás actuando, cuando tú estás bailando. No puedes bailar y moverte nada más así, y mover los brazos, y desplazarte, y que te carguen, y que te bajen, y estar haciendo tonteras, es aburrido. Y es que Aventurera ha estado en el repertorio del teatro mexicano por más de 3 décadas y han sido muchas intérpretes, unas mejores que otras, pero al final han colocado a la obra en un clásico de las noches en México. Con bailar era suficiente, pero además intentar cantar y en ruso. Pues es que le vas a poner a la gente traductor, ¿o qué? ¿O quieres presumir que es bilingüe? Digo, perdón, no lo puedo dar en ruso porque no sé cómo decirlo. Irina no es vedette, no. Y entonces me veo obligada a decir en español, ¡bailas! Sigue el drama en torno a Cristian Nodal y su ex Cazzu. Pues ahora resulta que un periodista mexicana está afirmando que supuestamente Cazzu podría estar nuevamente embarazada de Cristian. Aunque esto no ha sido confirmado ni desmentido por Cazzu ni por Nodal, esta periodista dice que todo habría sucedido mientras ellos estaban juntos y no se esperaba una ruptura. Vamos a ver. Bueno, Cristian Nodal sigue disfrutando de la Semana de la Moda en París como muchos otros. Y como era de esperar, nuestro reportero Jordi Martín está en vivo, en directo desde París, donde los encontró. Así es, y bueno, el cantante sigue solito, sin Ángel Aguilar, en los diferentes desfiles de diseñadores, y hoy Jordi lo encontró, como dijo Raúl. Vamos a pasar directamente donde él para que nos cuente. Adelante, Jordi. Mira, está encendida la Torre Eiffel. Y mira lo lindo que está esto allá en París, sí, con el atardecer a las 10 de la noche. Qué y es bello. De día, y va a ser de día, porque ayer fue el día más largo del año, hasta cerca de las 11:30 de la noche hoy. Clarisa, Raúl, pues aquí estoy en la ciudad del amor, y es que hasta aquí me he venido en búsqueda de la historia de amor más buscada del momento. Ayer dijimos en el programa que hoy vamos a mostrar mi encuentro con Cristian Nodal aquí en París, ayer y hoy. Así que si os parece, veamos esta pieza. Muy bien combinado, encontramos en exclusiva a Cristian Nodal llegando solito y sin Ángela al desfile del diseñador Amiri en la Semana de la Moda aquí en París. Sabemos que la hija de Pepe Aguilar está con él, pero esta vez no pudo o no quiso acompañarlo, quizás para no llamar mucho la atención y evitar las fotos de los paparazzis. Nodal llegó acompañado por esta persona que rápidamente se dirigió a los guardias de seguridad para pedirles que despejaran el paso porque llegaba el hispano más pegado del momento, no solo por su música, sino también por sus escándalos. Como si fuera el rey Luis XIV de Francia, Cristian se dirigió sonriente hacia los fanáticos que lo esperaban para saludarlo. Eso sí, su rostro cambió al ver nuestro micrófono. Hola. Cristian, ¿cómo estás para el Gordo y la Flaca? ¿Cómo estás?
El ex de Belinda y Cazzu siguió firmando autógrafos y fotografiándose con los fanáticos mientras ignoraba nuestras preguntas como si le estuviéramos hablando en francés. ¿Cómo estás, Cristian? ¿Cómo estás llevando el enamoramiento con Angelita Aguilar? Oye, Cristian, ¿dónde has dejado a Ángela? Se está hablando mucho de que estáis de luna de miel. ¿Has podido hablar en algún momento con Cazzu? Cristian, ¿cómo se está llevando todo? El chico se fue retirando lentamente y solo de vez en cuando asentía con la cabeza, más bien como diciendo: te digo que sí, para no darte un golpe, y poco a poco se marchó y no dijo ni esta boca es mía. Dicen las malas lenguas que Ángela no fue porque no la habían invitado. Ojalá que Pepe no se entere de esto porque vuela a París y acaba con la Semana del Amor. El muchacho continúa disfrutando de la Fashion Week aquí en París. Hoy estuvo en el desfile de Dior y luego lo encontramos llegando a su hotel. Hola Cristian, ¿cómo estás? ¿De cuándo estás con Ángela? Cuéntanos. Bueno, a ver, Clarisa, Rauli, vamos a dar una información aquí en el Gordo y la Flaca que imaginamos que a Ángela Aguilar no le va a hacer ninguna gracia. Hoy, después del desfile de Dior, seguí a Cristian Nodal hasta el hotel, un hotel muy cercano a la Plaza Vendôme, y os voy a decir un dato en exclusiva, y es que es el hotel donde Nodal, siempre que ha venido a París, se ha quedado a dormir con Cazzu. Así que imaginamos que este dato, esta información, pues Ángela Aguilar mañana gracia no le va a hacer Raúl y Clarisa.